Buenas tardes. Gracias por tener la paciencia de esperar hasta ahora. Primero, gracias a Novaster, a la London School, al BID y a todos los demás auspiciadores de esta actividad. Ronin, gracias al amigo David Tuesta por esta invitación. Brevemente decir que probablemente algunos no nos conocen, somos un país muy joven, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero somos la República Dominicana. Para los que quieran ubicarlo, es el país donde tuvimos el primer contacto entre Occidente y las Américas. Creo que no muchos conocen esa parte, ¿no? Lo que significa que somos la zona de todo el continente americano más antigua, porque por ahí empezamos el contacto, no el descubrimiento, como a veces se dice. Tenemos una economía que ha crecido bastante en los últimos tiempos, se constituye ya en prácticamente la 7ª economía de América Latina y el Caribe. Cuando vemos a Islandia con una población como la que tiene, nosotros tenemos 11 millones de habitantes, y un PIB que supera los 122.000 millones de dólares ya. Lo cierto es que toda esta realidad de que nuestra economía crece en promedio en los últimos 20 años más de un 5%, está también explicada por el hecho de que tenemos un sistema de pensiones de ahorro individual. Es un honor para mí, primeramente, decir que estemos aquí con este importantísimo panel para comentar acerca de una obra que se escribió precisamente conmemorando los 20 años del sistema dominicano de pensiones. El libro reúne las contribuciones de importantes exponentes, como tenemos aquí el doctor Nicolás Barr, el doctor David Tuesta y el doctor Diego Valero. Participaron también otras personas más, pero están ellos aquí para comentarnos. Como dije, el tema de las pensiones realmente es un tema que no solamente abarca la parte económica, sino la parte social. De hecho, podemos decir que el éxito económico en los sistemas de ahorro individual es fundamental para lograr el éxito social. Desde el siglo pasado, como se ha comentado bastante el día de hoy, el tema del envejecimiento es un elemento fundamental, aunado a otro elemento que en países como el nuestro precisamente constituyen un agravante, como es la informalidad. Estos dos elementos, la esperanza de vida en el país ya ha superado los 74.5 años, y la informalidad se acerca entre un 55 a un 60% de la fuerza laboral. El desafío crítico es que el sistema obviamente debe ser sostenible, proporcionar suficientes recursos para cubrir una vida postlaboral, y esto precisamente es lo que se aborda en el libro, basado en lo que ha sido los 20 años del sistema creado por la Ley 8701 de Seguridad Social. Nuestro sistema ha acumulado activos que han impactado el crecimiento económico. De hecho, se estima que más de un 20% del crecimiento de la economía dominicana en los últimos 20 años está explicado por la existencia de los fondos de pensiones de ahorro individual. Otro elemento a considerar que es clave, no solamente es entender la realidad del aumento de la expectativa de vida y también del tema de la informalidad, es la educación. O sea, la educación previsional y la educación financiera, que las personas asimilen y asuman como un asunto de interés para su vida lo que es la importancia del ahorro para su retiro. Aprovecho para destacar la gran labor que en el caso del sistema dominicano realiza el regulador del país, la Superintendencia de Pensiones, que ha dedicado gran parte de su agenda a promover la cultura previsional y contribuir junto a otras autoridades también con lo que es la educación financiera. Es en ese contexto precisamente que el libro proporciona ejemplos
de buenas prácticas internacionales como son el sistema sueco de pensiones, que son pensiones nocionales, o el uso de la economía conductual para mejorar la toma de decisiones. La economía conductual, que ha mostrado que con ajustes simples, como la afiliación automática o el auto-enrollment, se pueden incrementar de manera significativa los ahorros para las pensiones. Mirando hacia adelante, el libro plantea varios puntos de acción desde el fortalecimiento del marco regulatorio para mejorar y mantener la rentabilidad de los fondos de pensiones hasta lo que se refiere a la edad de retiro. Estos ajustes buscan la sostenibilidad financiera del sistema para garantizar que los trabajadores, acorde a su situación laboral, puedan tener una pensión adecuada al momento de su retiro. En resumen, el libro Prosperidad y Pensiones, que hoy nos invita en esta ocasión a comentar, reflexiona sobre los logros de las 2 últimas décadas del sistema nuestro y también nos aporta elementos que pueden ser claves para mejorar nuestro sistema. Así es que a continuación vamos a compartir un intercambio con los importantes expositores que son parte de este libro con el tema de los 20 años del Sistema Dominicano de Pensiones. Muchas gracias, un honor para mí estar con ustedes. La primera pregunta va dirigida a Diego Valero y se refiere a la economía conductual. Se analiza el impacto de los sesgos en las decisiones del ahorro para la jubilación. ¿Cuáles consideras que son los puntos o elementos claves que en el caso de la República Dominicana pueden contribuir a mejorar el sistema y lograr un buen retiro? Bueno, buenas tardes de nuevo. A mí no me tocaba este panel, pero como no encontraban a nadie más, pues me pusieron aquí, porque como no he intervenido en todo el día. Bueno, nada, lo primero realmente es un gusto estar hablando de las pensiones de este querido país, en el que además, bueno, tuvimos la gran suerte de poder escribir entre nosotros 3, por aquí hay algunos otros autores y otros que no están, escribir este libro conmemorando los 20 años del sistema de pensiones en la República Dominicana, que la asociación que preside, doña Kirsis, nos ayudó de gran manera para poderlo hacer. En el libro, entre otras cosas, se habla efectivamente del impacto que tiene la economía del comportamiento, la economía conductual para el ahorro de largo plazo. Yo creo que en general hay muchos sesgos que nos afectan. Los sesgos son esos atajos que toma nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones, que nos hacen tomar decisiones más fáciles, pero que a veces esas decisiones son erróneas, son equivocadas. Entonces, yo diría que los sesgos más importantes tienen que ver sobre todo con el autocontrol, la dificultad que tenemos nosotros para mantener una dinámica de ahorro. En el ámbito, además, de la República Dominicana, como pasa prácticamente en buena parte, si no todos los países de la región, los niveles de trabajo informal son muy elevados, entonces establecer disciplinas de ahorro de forma sistemática es muy complicada. El autocontrol, el que uno de una forma disciplinada pueda hacer eso, se hace realmente complejo. Ese es uno de los elementos. Luego hay cuestiones, otro de los sesgos claros es lo que llamamos la aversión a la pérdida, es la sensación de que estamos perdiendo nuestro dinero. Hace 7 años, yo creo que fue, hicimos un trabajo para el BID y para la red de supervisores de pensiones AIOS, donde analizábamos un poco algunos de estos elementos. Y yo creo que la principal lección de ese estudio, que sigue vigente plenamente, es que la mayor parte de la gente no aporta, además de por cuestiones económicas, de que no puede, etcétera, etcétera, pero no aporta por desconfianza en los sistemas. Y esa desconfianza se debe en gran medida a la desinformación. Esta mañana hablábamos sobre los temas de comunicación y comunicación conductual. Me parece que se puede dar un giro
a todo eso. Hemos visto experiencias en otros países donde cuando la gente realmente se da cuenta de que sí tiene dinero ahorrado para su futuro, ahí entonces es cuando no quiere que se lo toquen. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de hacerle ver a la gente que realmente tiene dinero para su pensión. Ese es otro de los sesgos fundamentales. Yo creo que una buena comunicación y unos buenos sistemas de impulso al ahorro para los que pueden ahorrar, y luego, esto ya no es economía conductual, pero es imprescindible, un buen sistema de pensiones universales básicas para todos aquellos. No olvidemos que la economía de la República Dominicana, como muchas otras de la región, aunque están creciendo notablemente y es admirable los progresos que están haciendo, pero todavía hay mucha gente que está bajo la línea de la pobreza o cercana a la línea de la pobreza, con lo cual es muy difícil ahorrar. Bueno, para toda esta gente tiene que haber un sistema que no desincentive el ahorro, pero que les pueda permitir tener una pensión suficiente en el momento de retirarse. Gracias, Diego. David, dado el alto nivel de informalidad que tenemos en República Dominicana, similar a otros países como, bueno, el tuyo también, ¿cuáles estrategias entiendes que pueden ser viables para nuestro sistema sin comprometer la sostenibilidad del mismo? Muchas gracias, Kirsi. Y mencionar también que este trabajo y este libro que finalmente se ha desarrollado no hubiera sido posible sin el apoyo o con el apoyo por parte de la Asociación Dominicana de AFPs, ¿no? En búsqueda del conocimiento y tratar de identificar problemas que en muchos casos son comunes en toda la región, pero en este caso enfocados en Latinoamérica y, cómo no, el tema de la informalidad, ¿no? Si hubiera una estrategia clara hace tiempo, creo yo que lo estaríamos aplicando en muchos de nuestros países. Lo que sí tenemos claro es el diagnóstico de por qué sucede el problema de la informalidad. Y creo que entendiéndolo es viable tratar de desarrollar aproximaciones que permitan empezar a mitigar los problemas existentes. El problema de informalidad fundamentalmente se debe, hay muchos factores, pero yo diría fundamentalmente a dos, ¿no? Uno es el tema de la baja productividad, por un lado, que genera pues el hecho de que el nivel de ingresos que tienen las personas pues no sean lo suficientes para ahorrar. Y por otro lado, yo creo que es un tema aspiracional de los mercados laborales que quieren presentar los mismos derechos, aspirar a los mismos derechos laborales, o como se le llame, que existen en los países desarrollados, pero con el nivel de productividad existente, existe una brecha bastante amplia. Entonces, esas legislaciones laborales bastante rígidas y con bastantes costos de contratación que superan a los niveles de productividad existentes es lo que en gran medida explica los problemas de informalidad. Por tanto, gran parte de la solución a los sistemas de pensiones empezaría por ese lado, ¿no? Es decir, cómo tratamos de hacer un mercado laboral que tenga un poco más de sentido con la productividad existente y al mismo tiempo cómo hacemos para mejorar ese nivel de productividad y capital humano para que se generen mayores ingresos. Eso por un lado. Pero por lo que hay que entender es que en el corto plazo hoy tenemos un problema, ¿no? Tenemos un segmento amplio, más del 70% de la población económicamente activa, en el caso de Perú, 50% en el promedio latinoamericano, que se requiere buscar formas de atenderlo. Entonces, lo que uno ha podido identificar es que en estos segmentos informales o de trabajadores independientes, emprendedores, hay diferentes nombres, hay en algunos casos capacidad de ahorro. Eso lo hacen, ¿no? Ahorran en ladrillos, ahorran de repente para enfrentar algún shock que se les puede presentar en el momento, ¿no? Un accidente, etc. Entonces, quizás lo que habría que buscar es cómo asociar, ¿no? Cómo generar el vínculo entre esas necesidades de corto plazo y sobre todo aquellas necesidades que tengan que ver con protección, con seguro, ¿no? Como por ejemplo un seguro de invalidez y sobrevivencia, un seguro de vida o algún otro producto, ¿no? Y cómo asociar ese a el aseguramiento para pensiones, ¿no? Tratar de generar algún tipo de canasta, ¿no? De aseguramiento que conecte el aseguramiento de corto, ¿no? Que es el que tienen más cercano en su mente, donde ven los mayores riesgos de caer en un problema de salud, de enfermarse, de que su negocio se pierda,
y no tengan capacidad de generar ingresos luego, con un producto pensionario. Yo creo que con eso se puede ir empezando. Algunos dirán, bueno, pero también las pensiones sociales no contributivas son importantes. Sí, por supuesto, yo creo que tienen que ser una base relevante, pero comprenderán que en países con 50% en promedio de la población en la informalidad, y en el caso peruano, repito, el 70%, es muy complicado, ¿no? Tratar de brindar pensiones no contributivas, ¿no? Y sobre todo que sean satisfactorias, ¿no? Porque existe también, cuando se quiere dar estas pensiones, si le preguntan a la gente si se sienten satisfechos con lo que darán, les dirán que no. Y luego esto puede terminar generando también algunos problemas de insostenibilidad ya por el ámbito político, ¿no? Cuando le das a todos de repente una cantidad muy baja, luego has generado tú el espacio, digamos, político para ir presionando a mayores incrementos a futuro, como es el caso de algunos países como el caso de Bolivia, por ejemplo, como el caso de Argentina también, que tienen una cobertura bastante amplia con pensiones no contributivas, que empezaron siendo bajas y luego se han ido incrementando en el tiempo justamente como consecuencia de las presiones políticas. Eso luego lleva a problemas de déficit fiscal y bueno, se termina convirtiendo en gran parte la explicación del problema macroeconómico que tienen, ¿no? Entonces, por tanto, hay que trabajar muy fino en esa parte, ¿no? Yo diría, cuidado con el tema de las pensiones no contributivas, hay que ver cómo incorporarlas, ¿no? Pero con cuidado, pero sobre todo tratar de buscar, repito, esta asociación entre las necesidades de corto y largo plazo. Y yo le añadiría un tema adicional, Kirsis, que tiene que ver con el tema tecnológico. Yo creo que la región ha avanzado muchísimo en todo lo que son las billeteras electrónicas, ¿no? En el caso peruano ha sido un boom, yo puedo contarlo directamente. De hecho, uno de los panelistas de la mañana pertenece a uno de los grupos más importantes que ha impulsado el tema del YAPE, creo que lo mencionaron en la mañana, que ha conseguido un incremento espectacular en lo que es pagos, ¿no? Entonces, yo lo que digo es ahí, y estás en un paso adicional, ¿no? Cómo asociar este mecanismo de inclusión que ha generado a nivel de pagos, con el cual hoy con el celular se puede comprar en cualquier lado, básicamente, frutas en la calle, como fuera, pagando con Yape. Entonces, ¿cómo dar ese paso adicional, digamos, para que eso también te permita adquirir pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología está ahí a disposición, los temas de economía conductual que ha comentado Diego, y también ir entendiendo, ¿no?, de manera muy clara cómo se comporta este segmento. Yo creo que es importante. Sí, gracias, David. Precisamente en esa misma dirección al doctor Barr, los cambios, profesor Barr, en el mercado laboral, donde además de la informalidad que ya existe, hay nuevas formas de ser productivos, ¿no? Que no es trabajar a tiempo completo, los cambios también en las familias que ya no son familias nucleares, estos cambios sociales a nivel, digamos, de los individuos y sus familias y del mercado de trabajo, ¿cómo pueden los sistemas, los gobiernos y todos los que participan contribuir para hacer esas adaptaciones y lograr que alcancemos todos pensiones suficientes, buenas, digamos? It's late, time is short. I shall be brief. The world has changed. In the OECD countries in 1950, men and women got married and stayed married, and the man earned the money, the woman was the caregiver. The man had long-term, full-time employment, so basing contributions on employment status worked well. Today, even in the OECD, that model no longer holds. There are multiple forms of labour force attachment. People move across them more quickly. Knowledge goes out of date more quickly. And in low and middle income countries, there never was there always was a significant problem of informality. So in an odd way, the problems of the OECD and the problems of low and middle income developing countries have got somewhat similar. And the bottom line is you can't rely on contributions related to employment as much as you could in the past. So what does that imply for pensions? First of all, it re-emphasizes the importance of non-contributory pensions. And we've heard a lot about them today, and I'll talk a bit more about them tomorrow. Secondly,
it points towards having ways that individuals can save. One of the things that Robert Merton said this morning that I will talk a bit about more tomorrow is that it's very important that a pension system should work well for someone who makes no choices. If a worker wants to make choices, the pension system should help them, but the system should work well for a worker who makes no choice, and that means including things like pension funds that are automatically in the stock market when a worker is young and rebalances towards less risky assets when the worker's older. And the reason why one needs to rely on systems that don't require workers to make a lot of choice is very straightforward. When you want to buy food, you go into the supermarket and buy what you need. When you go into the pharmacy, unless your country is very different from mine, you can't buy whatever pharmaceutical drugs you like over the counter for reasons we all understand. These are complicated matters, and it needs experts to guide us in our consumption of pharmaceuticals. Now, I think pensions are much more like food or smartphones, where individual choice is good, than like pharmaceutical drugs. There is ample evidence, imperfect information, behavioral economics that Diego's been talking about, why people make very bad choices. So the short answer is a combination of non-contributory pensions and simple savings systems that offer workers choice if they want it, but work well for a worker who makes no choice. And I'll leave it there because I can pick a lot of this up tomorrow. Sí, gracias. Voy a seguir con el doctor Barr para ser más ágil y terminar ya con Diego por razones de tiempo. Profesor Barr, usted también aborda en el libro el tema de la necesidad de ajustar la edad de jubilación. Considera que cómo se debe llevar a cabo y si nos puede avanzar, sabemos que mañana usted tendrá también otro espacio, pero el caso del Reino Unido, ¿cómo puede, digamos, aportar cómo se ha manejado este tema y cómo ellos lograron abordarlo? Gracias. Well, lesson one for raising pension ages, ideally you should announce the change a long time in advance and build it in so that it's automatic. In the case of the UK, we had a Pensions Commission that reported in 2005, and the chair of the Pensions Commission was not only a very good economist, he was a very good politician. And all our newspapers, before the report was published, were saying horrible things like, work till you drop. They're going to make you work until you're 95. When the recommendation came out, it was for a change, but not immediately. It was about 10 or 15 years in advance, which meant that when he went on television the night the report was published, he looked straight down the camera at the audience and he said, if you're over 50, this won't affect you. If you're over 40, you'll have to work an extra year. And you could see the temperature drop because it was announced a long time in advance. The economics is pensioners have very little opportunity to adjust. Workers close to retirement have very little opportunity to adjust. Younger workers have more time to adjust. So it's good economics, good policy, good politics, and good social policy. Announce the thing a long time in advance and then build it in as automatically rising gradually as life expectancy increases. Gracias, profesor. David, el tema de las pensiones solidarias, ¿qué recomendaciones nos das? Porque una parte de la población nuestra, no solamente por la informalidad, sino también por, digamos, ingresos muy bajos, puede que no alcance para aportar a su retiro. Entonces, ¿qué recomendaciones tú ves en el caso dominicano para de manera sostenible abordar el tema de las pensiones solidarias? Sí. Lo primero es tratar de asegurar los recursos fiscales, porque eso es inyección directa de recursos. Exacto. Primero asegurar los recursos, saber que cuento con ellos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Luego, evidentemente, ¿no? En países donde el nivel de informalidad es grande,
necesariamente tienes que focalizar. O sea, yo creo que sería ideal, ¿no?, tratar de tener un sistema en el cual existieran pensiones ciudadanas, ¿no?, donde todo dominicano tuviera una pensión simplemente por ser dominicano, como existe en otros países, ¿no? Pero es inviable, ¿no? Es inviable, salvo que se vaya a repartir 5 pesos a cada uno, no lo sé, o sea, salvo eso, que sería, que la gente sería indignada seguramente por ello, no sería factible, ¿no? Entonces, sí, uno puede plantearse aspiracionalmente, y algún día me gustaría tener un sistema como el holandés, donde existen este tipo de pensiones de carácter ciudadana, pero mientras tanto, lo que tengo que ver primero es asegurar de no violar digamos, los avances macroeconómicos de estabilización económica que ha logrado República Dominicana. Yo creo que eso es fundamental. Una casa siempre tiene que comenzar ordenada en cualquier parte del mundo. Eso es fundamental, respetar ello y tratar de buscar y hacer esos esfuerzos fiscales necesarios, sea por la parte del gasto, sea por la parte, es decir, haciendo los gastos más eficientes, ¿no?, siendo por la parte tributaria, de repente buscando algún tipo de financiamiento particular para empezar a generar, al menos focalizadamente, esas pensiones solidarias. Yo creo que es importante tenerlas, pero hay que tratar de manejar, y por supuesto de acuerdo a las circunstancias políticas, ¿no?, porque uno nunca sabe, nuestros políticos en nuestros países, cómo van a reaccionar y cuál es la dinámica que esto puede seguir más adelante. Y eso en nuestros países es impredecible, ¿no? Sí, gracias, David. Diego, para concluir, tengo 2 aspectos que quisiera que abordaras. En la parte del libro que tienes, comentas sobre la rentabilidad. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das, dado las normas que nos rigen en materia de inversiones a las AFP respecto a los fondos de pensiones, que está limitado solo al mercado local dominicano? No obstante eso, hemos tenido buenos resultados en términos de rentabilidad histórica, ¿no? Se ha mantenido por encima de un 5% real, y que en los últimos años sí ha impactado de manera significativa en sectores claves de la economía, generadores de empleo y de riqueza, como son el sector energía, turismo, zona franca y agroindustria. O sea, pero no obstante esos logros y avances que hemos tenido, ¿qué recomendaciones nos das para hacer esa rentabilidad sostenible de largo plazo? Y para cerrar, ¿cuáles tú consideras, ya que conoces nuestra economía, no conoces el país y también has analizado obviamente el sistema dominicano de pensiones, cuáles son las palancas o los elementos clave que a tu entender recomiendas debemos perfeccionar para mejorar el sistema? Gracias. Bueno, en primer lugar, con el tema de las inversiones, efectivamente, las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana han obtenido la mejor rentabilidad real comparada con el resto de la región en los últimos 10 años, por lo tanto, eso es muy positivo. Para mantenerlo e incrementarlo si se puede, que no es fácil, lo que sí creo es que hay que ir abriendo el mapa de las posibles inversiones. Es cierto que hay concentrada una gran parte de inversiones en papel público, ya sea del Ministerio de Hacienda, ya sea del Banco Central, y eso hay que irlo disminuyendo en 2 sentidos, sobre todo. Uno, en invertir en la economía productiva local, que como tú indicabas se está empezando a hacer, porque eso genera la transferencia de los flujos del ahorro a la economía real, y es lo que en el libro hemos estudiado. Ahí hay un ejemplo, un caso de estudio que tú citabas al principio también, sobre cómo del incremento del PIB de los últimos 15-20 años, pues más de un 20% se debe al efecto de los fondos de pensiones. Entonces, eso indudablemente lo ha conseguido. Me gustaría también decir que de ahí hemos podido comprobar que prácticamente 400.000 personas salieron de la pobreza gracias al impulso que ha tenido en la economía el ahorro de largo plazo que se va invirtiendo, pero hay que, básicamente, 2 cosas. Como digo, invertir más en la economía productiva local y abrirlo al exterior.
Yo sé que eso genera controversia en el país por el control de flujos de divisas, etcétera, pero es imprescindible, porque lo que sale luego vuelve y más grande. Por lo tanto, eso definitivamente hay que incorporarlo. Y con el tema, a ver, estamos en un momento delicado. El gobierno del presidente Abinader está emprendiendo una serie de reformas, dentro de las cuales, no sé en qué orden, pero una de ellas es la de la seguridad social, ¿no? Y en eso hay bastante que hacer, pero me gustaría que no olvidemos de dónde venimos. El dónde venimos es, hace 20 años nadie tenía nada en pensiones en la República Dominicana, no había pensiones. Por lo tanto, lo que tenemos ahora dividido por lo de antes es infinito, es decir, hemos mejorado, sin duda. ¿Está perfecto? No, ni muchísimo menos, queda mucho por hacer, pero no deshagamos el buen camino realizado. ¿Qué cosas sobre todo hay que hacer? Bueno, una de las que se comentaba es dar cobertura a aquella gente que no puede vivir en la vejez si no tiene algún tipo de pensión, porque ha sido imposible por sus niveles de pobreza, por sus características laborales, no ha podido generar ningún tipo de ingreso para la vejez. A esas personas la seguridad social es un derecho constitucional en la República Dominicana y en todos los países de los que estamos aquí. Por lo tanto, es obligación de los Estados dar cobertura a esas personas. Pero luego, lo que nos falta por hacer, yo creo que tiene que ver con tres cosas, sobre todo. Uno, que no es de pensiones, pero que afecta muchísimo, que es la lucha contra la informalidad laboral. Como decían antes mis colegas, con un 50% de personas que no son siempre las mismas, sino que van fluctuando, pero no se establecen carreras de contribuciones, de cotizaciones completas a lo largo del tiempo. Hay que luchar contra la informalidad laboral y ahí hay medidas conductuales también de economía conductual que sirven y se han demostrado y se pueden utilizar. No tenemos tiempo para explicarlas, pero las hay. Luchar contra la informalidad laboral. Como indicaba el profesor Barr, la edad de retiro hay que irla ajustando de una forma suave, sin traumas generacionales, pero hay que irla ajustando a la evolución de la longevidad en la República Dominicana y en todos nuestros países, no solo ahí. Y luego, vamos a ver, cuando tenemos un sistema donde se está aportando realmente a pensiones el 8,4% del salario de la gente, no podemos esperar sistemas que den unas pensiones elevadas. Por lo tanto, también, una vez más, de una forma gradual, suave, hay que ir incrementando el nivel de aportes al sistema. Son algunos cambios importantes, por supuesto, pero que ahora hay crédito político para poderlos hacer. Este es el momento de hacerlos, de abordarlos y de dejar el sistema de seguridad social de la República Dominicana por muchos años tranquilo. No para siempre, porque la seguridad social se ajusta a la evolución de la sociedad. Y la sociedad cambia. No es la misma la sociedad de ahora en la República Dominicana o en cualquiera de nuestros países que la de hace 25 años. Entonces hay que ir ajustando. Pero sí podemos hacer algo que es imprescindible, que es que toda la ciudadanía dominicana tenga el derecho y la posibilidad de tener una pensión que le permita vivir con dignidad en su futuro. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, David. Y muchas gracias, profesor Barr, por su participación en esta presentación y a ustedes por estar aquí. Tenemos algunos ejemplares del libro que si les interesan lo pueden tomar allá adelante y de nuevo gracias. Muchísimas gracias.